Para empezar a utilizar nuestro complemento en Word de EndNote, bueno, nos tenemos que ir al menú de EndNote y lo primero que hay que hacer, ya que como les comentaba en videos anteriores, EndNote está actualmente en dos versiones, una que es de paga, que pues ya viene relacionada con la versión 20 o 21 si no mal recuerdo, y por ahí la que nosotros estamos utilizando, que es una versión gratuita, que es la versión web. Entonces por default, cuando nosotros instalamos el complemento de Word, se intenta conectar con nuestra versión de paga, ¿sí? Por eso al momento que nosotros queramos insertar una cita, nos va a marcar un error, dice que la clase no está registrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos tenemos que ir a preferencias, ¿sí? En el menú preferencias, y aquí vamos a configurar en la aplicación, ¿sí? En la pestaña aplicación, que la aplicación que nosotros tenemos o estamos usando no es la EndNote, sino la de EndNote Online, EndNote Web. ¿Ok? Entonces, una vez que tengamos eso, vamos a dar clic en aceptar. Podemos de una vez dejar guardado nuestro correo y contraseña, que sería lo más apropiado para que así no nos esté solicitando el correo y la contraseña de nuestra plataforma web. Entonces igual aquí de una vez podemos colocarlo, ¿sí? El correo que nosotros registramos o con el que estamos trabajando en la plataforma, y colocar la contraseña para que de esta manera haga la conexión con la plataforma y podamos empezar a trabajar. Una vez que tengamos hecho esto, inclusive el menú cambia, ya no nos da tantas opciones, y es una versión más reducida, tiene sus limitaciones, pero puede ser de alguna manera apropiada para lo que necesitamos hacer. Entonces ya aquí nosotros podemos empezar a insertar citas, ¿sí? Que es lo primero que podemos hacer. Para esto lo que podemos hacer es colocarnos en donde queremos insertar la cita. Por ejemplo, aquí, en este espacio es donde va la cita, y damos insertar citación. Entonces ya ahora sí automáticamente se conecta ya con nuestra plataforma, pero lo primero que tenemos que hacer es buscar, ¿sí? Buscar ya sea por el autor, por el título o por algún fragmento, la referencia que nosotros tenemos. Entonces esa es la alternativa más que nos otorga la plataforma. Entonces aquí podríamos colocar, por ejemplo, García, y le damos en buscar. Entonces si nosotros tenemos algún autor con el apellido García, o en algún título a lo mejor dice García, pues entonces ya nos va a dar ese dato o la lista de los datos que tienen ese título, ese autor, ¿sí? Es donde ya nosotros podríamos seleccionar cuál es el que necesitamos y dar clic en insertar. Aquí ya podemos empezar a excluir algunas partes de la cita, ¿sí? Nos da insertar la cita completa, que sería autor y año, o insertar pero excluyendo el autor, solamente colocaríamos el otro dato, o si no hay autor lo excluiría y lo cambiaría por otro dato, y excluyendo el año, si son las opciones. Vamos a probar, vamos a excluir el autor, insertamos excluyendo autor y listo, ahí nos inserta, ahí está, nos pone nada más el año. Ok, entonces esa es la forma que nosotros podemos empezar a insertar. Vamos a insertar otro por acá, ¿sí? Insertamos aquí, le damos a insertar citación, vamos a buscar otro dato, vamos a ver, bueno, algo más, si yo no recuerdo, si no recuerdo los títulos, no recuerdo los autores, entonces la otra opción es, voy a cancelar, es que a lo mejor nosotros vayamos a la plataforma Go to EndNote Online para poder revisar cuál es la referencia que necesitamos, ¿sí? Y ya nos enlace la herramienta, nos va a abrir el navegador, nos enlaza la herramienta, y ya aquí ya podemos ir viendo a lo mejor el grupo que queremos y cuál es la que necesitamos utilizar. A lo mejor es la otra de Daniel, aprendizaje colaborativo. Entonces yo me regreso otra vez a Word, vuelvo a dar en insertar, y ya ahora sí ya coloco, bueno, vamos a colocar aprendizaje, a ver qué me da, buscar. Y ya me dije, mira, aquí hay dos, una de Lenin y otra de Rodríguez Marconi, ¿cuál de las dos quieres usar? Bueno, ya yo elijo cuál es la que yo quiero utilizar. Si yo quiero utilizar más de una, apretando la tecla control, ¿sí? De nuestro teclado, podemos dar clic en la que sigue, o en la segunda, o en las que yo quiera, y ya las elijo, y ya de esta manera yo puedo insertar más de una cita en el mismo espacio,
¿sí? Cuando queremos citar varios autores en el mismo espacio, ya podemos dar clic en insertar. Aquí vamos a dar en insertar sin excluir nada. Y ahí está, nos va a insertar, aquí están las dos citas que necesitamos en este caso. Entonces de esta manera podemos ir trabajando y automáticamente en la parte de abajo, si se dan cuenta, en la parte final de nuestro documento, ya una vez que haya el último espacio, desde ahí ya nos empieza a colocar todas las referencias. No tenemos que hacer nada más, automáticamente las va insertando. Vamos a colocar otra más, déjenme nada más revisar cuál podría ser. Bien. Ok, esta de Gerardo Antonio. Sí, vamos a agregar esta. Y aquí le vamos a insertar cita. Vamos a colocar Gerardo. Buscar. Y ahí me da. Esta es la que yo quiero. Y le doy en insertar. En este caso le voy a excluir el año. Y listo, ya me la coloca. Y ya también me lo agrega aquí. Aquí está, va respetando el formato. En este caso el formato que me coloca o que coloco es APA 7. Sí, si yo quiero cambiar no hay ningún problema. O sea, de los que están definidos yo puedo elegir cualquier otro, darle clic y automáticamente me cambia las citas y me cambia las referencias al formato que yo he elegido sin ningún problema. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo ir eligiendo cuál es el formato. De los que están preestablecidos tiene la deficiencia de que pues no trae muchos formatos integrados. Por ejemplo, aquí yo puedo seleccionar algún otro estilo, pero bueno, básicamente son los que tienen nada más cargados o precargados y son de los que podemos trabajar. Sí, no podemos elegir más o agregar más. En este caso son los que tenemos por la versión. Y con esto ya podemos empezar a trabajar y a generar nuestras referencias. Podemos editar las citas y ir cambiando algunas cosas, sí. Ahorita vamos a ir determinando cómo podemos ir haciendo eso. Pero antes de checar la parte de cómo configurar o editar las citas, me gustaría mostrarles que también ustedes en esta parte, ustedes pueden configurar lo que es la bibliografía, cambiando algunas características. En este caso, por ejemplo, en layout, podemos nosotros cambiar el tipo de fuente, si queremos otro tipo de fuente que no sea Calibri a lo mejor, sino a lo mejor otro tipo que sea más común o el más adecuado, tamaño Roma, pero que sea en tamaño 12, ¿sí? Los espaciados, etcétera, etcétera. Entonces ya podemos aplicarlos, aceptarlos y ya miren, ya se nos corrigen lo que son la bibliografía en este caso, ¿no? Que es el que configuramos. Bien, sí, porque lo demás va tomando el formato de texto que nosotros estamos utilizando en nuestro documento. Las citas toman el formato de texto que usamos. Pero bien, eso es para configurar. Ahora para editar haríamos lo siguiente. La edición de las citas podemos hacerla de la siguiente manera. Nos podemos colocar en editar cita, lo que nos va a permitir ver cuáles son las citas que tenemos integradas o ingresadas. En este caso tenemos 3 citas, aquí están, ¿sí? Y desde aquí podemos editarlas. ¿Qué podemos editarles? Bueno, excluir el autor, excluir el año, agregarle un prefijo, un sufijo o el número de páginas. Son los que podíamos nosotros hacer dependiendo de qué cita queramos usar. Simplemente tenemos que seleccionar la cita. O sea, por ejemplo, en esta, que es la primera, donde solamente, bueno, en mi caso, solamente le coloqué, perdón, en mi caso solamente le coloqué el año, excluí el autor. Yo puedo agregarle el autor, ¿sí? En esta que excluí el año puedo quitar y agregarle el año y dar OK para que se puedan ir corrigiendo. Miren, se corrigen las citas, ya aquí aparece el año, ya en esta aparece ya también el autor. Entonces de esta manera en editar cita podemos ir ya sea excluyendo o quitando para poder incluir. Y por ejemplo igual las páginas, aquí podíamos incluirlas. En esta yo saqué la información de la página 20, yo coloco aquí que fue de la página 20 y le doy clic en OK. Y listo, ya me va colocando esos datos. De esta manera yo puedo editarlas. Si hay un error en los datos, ¿sí? En la información, es mejor corregirlo, ¿sí? Desde la plataforma. Me refiero que a lo mejor no era García Puente
o que el año no era 2023, ahí cometimos un error nosotros. Por eso es importante que cuando demos de alta las citas, las referencias en EndNote, ¿sí? Aquí en nuestra plataforma, cuando nosotros demos de alta, pues lo más apropiado es que nosotros las revisemos bien, ¿sí? Detallemos que esté bien escrito el título, que esté bien escrito los datos de autores, años y todo, para que al momento que nosotros la utilicemos aquí no haya ningún error. Pero bueno, si hay errores, entonces tendríamos que corregir primero aquí, corregir todos los errores, guardar la cita y después acá volver a actualizar, ¿sí? Actualizar la cita, o en su caso a lo mejor tendríamos que insertarla nuevamente, a lo mejor no se corrige, tendríamos que eliminarla, ¿sí? Eliminar esa cita y insertar nuevamente buscando la que es correcta e insertándola para que así a lo mejor quede de manera adecuada y ya podamos ver los cambios correctos en cada una de ellas. Y también se nos actualiza en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo también pueda quedar actualizada. Ok, entonces esa sería la alternativa. Ahora, existe la posibilidad también que necesitemos otro tipo de cita, porque todas las que nos insertan son de este tipo, no textuales. Nosotros podríamos seleccionar esta, porque esta no es la que necesitamos. Esta la cortamos, control X o con cortar, y nos las llevamos aquí, porque aquí es donde la vamos a colocar. Y aquí la pegamos, control V o con pegar, y a lo mejor nuestra cita queremos que sea de la siguiente manera, según T, así, ¿no? Los derechos humanos. Esto lo podemos cambiar, simplemente nos colocamos dentro y eliminamos lo que no nos corresponda, ¿sí? Ok. Y ahí está. Dejamos ya la cita como debería de ser. Y en la parte inferior, bueno, la referencia nos quedaría de la misma manera, o sea, ya organizada para que podamos tenerlo. Entonces sí podemos también ir corrigiendo cada una de ellas, sí, pero siempre es importante que la podamos insertar desde aquí y para que nos haga las referencias o nos respete las referencias de manera ordenada. Entonces estas serían las alternativas más apropiadas o viables para que nosotros podamos trabajar con este tipo de documentos y podamos tenerlos de manera adecuada. Algo importante también que puede darse el caso, si ustedes quieren convertir este documento a un texto plano, que esto quiere decir que el texto ya no tendría los enlaces o las conexiones con las citas o las referencias, sino que todo se perdería de alguna forma la conexión, pero es porque tú el trabajo ya lo quieres terminado, ya está terminado y así lo vas a enviar a la revista para que no haya ningún problema y todo quede bien ajustado y no se modifique, que por error alguien borre que por ejemplo por error alguien elimine a lo mejor este fragmento y que a lo mejor ya no haya la concordancia con lo que son las citas y las referencias. Sí, miren, por ejemplo aquí ya no concordaban, yo la tuve que actualizar para que se colocara, etcétera. Entonces, para evitar a lo mejor eso, bueno, la opción es convertir en un texto plano, ¿sí? Y lo que haría es que todo este texto ya no tendría esos vínculos, pero es importante mencionar que para ello, primero mejor hagan una copia, ¿sí? Guarden con otro nombre o con una copia de este documento como con el nombre que ustedes quieran darle, pero que haga referencia a que el que van a guardar ya no va a tener vínculos y puedan tener ya una copia con las opciones para que ustedes puedan editarlo todavía y actualizar, y otra que sea el texto plano para que ustedes puedan puedan enviarlo y ya no haya ninguna modificación. Entonces también aquí necesito convertir a texto plano, puede ser la alternativa, ¿sí? Que inmediatamente pueda hacerlo y ya no tendría, miren las conexiones, ya se quitó, ¿sí? Ya no tengo esos enlaces, ya no puedo actualizar y aquí ya todo es distinto. Entonces tengan solamente ese cuidado y ustedes pueden trabajarlo de esa manera para tener la alternativa de otro tipo de trabajo.